Soy Daniel Pernas de DPS Trading y aquí estamos con un nuevo video resumen. Después veremos cómo quedan los gráficos, pero antes vamos a repasar muy rápidamente los datos macro más importantes de esta semana. En primer lugar, el martes se conocieron los datos de inflación en Estados Unidos, que fueron más o menos los esperados. En tasa interanual el IPC se situó en un 4% y en cuanto a la inflación subyacente sin tener en cuenta alimentos ni energía, en tasa interanual se situó en un 5,3%. Por otra parte, el miércoles tuvo lugar la importante reunión de la Fed, donde ajustaron las previsiones futuras y donde, tal y como se preveía, mantuvieron los tipos de interés al nivel del 5,25%. Eso sí, Powell anunció que muy probablemente de aquí a final de año van a realizar alguna subida adicional de tipos. Vamos a ver los ajustes que han hecho respecto a la previsión anterior. Respecto a la proyección de marzo, tenemos en 2023 un ajuste al alza en cuanto al crecimiento del PIB y un ajuste a la baja en cuanto al ratio de desempleo. Y respecto a la inflación, llama la atención el ajuste al alza en la inflación core, donde en marzo se proyectaba un 3,6 y ahora se está proyectando un 3,9. Debido a ello, han ajustado al alza las previsiones de tipos de interés de cara a final de año. De hecho, Powell hablaba de dos posibles subidas de tipos de interés, en total 50 puntos básicos de aquí a final de año. Eso sí, la próxima reunión es dentro de un mes y no han asegurado que vayan a subir tipos en julio, por lo que si mantienen tipos, ya la siguiente reunión sería en septiembre. De aquí a septiembre queda todavía un mundo. De aquí a septiembre veremos cómo están las cosas, porque ya ves que las previsiones son solo previsiones y normalmente tienen que ajustarlas. ¿Crees que efectivamente van a subir 50 puntos básicos de aquí a final de año? Yo creo que era el discurso que tenían que dar para intentar enfriar un poco el panorama, pero que ya veremos. Recordemos que todavía está latente el problema bancario y que mayores tipos de interés van a meter más presión al sector, por lo que parece que están, como se diría en el argot ciclista, haciendo un poquito la goma. Respecto al Banco Central Europeo, que se reunió el jueves, también actuó un poquito como se esperaba, subiendo 25 puntos básicos, pasando de un 3,75% a un 4% de tipos de interés. De cara a futuro, Lagarde comentó que era muy probable que volviesen a subir tipos en la próxima reunión de julio, y es que han tenido que revisar al alza las previsiones de inflación, sobre todo en cuanto a inflación subyacente, ya que ahora esperan un 5,1% en 2023 frente a la previsión del 4,6% anterior. Ha reconocido que es complicado que la inflación subyacente afloje de manera significativa mientras el mercado laboral continúe tan fuerte. Por último, respecto a los planes de reducción de balance, continúan sin cambios. Por la parte de China, el jueves tuvimos el dato de índice de producción industrial, que ha sido peor de lo esperado, situándose en un 3,5%. Se está estancando la recuperación y en este sentido el Banco Central de China esta semana ha decidido bajar tipos para estimular un poquito más el crecimiento. Hecho el repaso rápido a los datos macro, nos vamos ya a ver lo realmente importante, nos vamos a ver ya los gráficos. 2 segundos para el disclaimer, comenzamos. Empezamos por el Nasdaq 100, un índice tecnológico que se está mostrando muy fuerte en lo que llevamos de año. Esta semana ha llegado a niveles de 14.870, cumpliendo el objetivo por canal descendente roto al alza. Es verdad que empieza ya a haber euforia y que ya estamos en sobrecompra. En algún momento va a tener que venir algún susto, pero de momento está respetando soportes. Fíjate que los tenemos aquí marcados. El último que comentamos era la zona de 14.216 y desde aquí viene este último rebote. De hecho, técnicamente, si nos creemos que esto pudiera ser un canal ascendente, pues esta semana la habría roto al alza. ¿Qué objetivo sería? Zona de los 15.780 puntos. Ahora la vela del viernes no es positiva, además se da en una zona de resistencia como es esta zona sombreada amarilla. Veremos si desde aquí viene alguna pequeña corrección, pero vamos, de momento índice bastante fuerte, aunque aquí arriba obviamente el timing de entrada para medio y largo plazo no sea el mejor. Te dio aquí una buena oportunidad con este apoyo en la media de 200 sesiones, después te activó este canal descendente roto al alza, objetivos que fuimos comentando en este canal y bueno, poco más que añadir. Nos vamos al siguiente índice, SP500, que esta semana ha dado una señal bastante constructiva, ha superado un máximo muy pero que muy importante, esta zona de los 4.325,
La semana pasada marcábamos soporte en los 4.260, fue capaz de respetar este nivel y rompió con fuerza el último máximo relativo que marcaba la secuencia de máximos y mínimos decrecientes. Por tanto, técnicamente deja de estar en tendencia bajista de largo plazo. Ya de corto plazo ya no lo estaba porque estaba desarrollando mínimos y máximos crecientes, pero tras superar este máximo, el SP500 da una nueva señal de fortaleza. Ahora ya estamos en zona de sobrecompra, estamos con el RSI en 72 y si bien pudiera seguir subiendo porque no ha dado ninguna señal negativa, aquí arriba sería más un mantener que un comprar. Nos vamos al siguiente índice, el Dow Jones, un índice donde decíamos que teníamos que ser precavidos mientras no superaran los máximos de esta divergencia bajista, una divergencia que estuvo a punto de cumplir, pero la media de 200 sesiones que está en fase ascendente sirvió para que el precio tuviese esta recuperación. Ahora, aquí a diferencia del SP500 no hemos superado el máximo importante que comentábamos, en este caso sería la zona de los 34.710, y es que en caso de superar este máximo estaría activando un segundo gran impulso alcista. De momento no ha podido con la resistencia, veremos si en próximas sesiones es capaz de hacerlo porque sería una señal bastante constructiva. Ahora tendría primera zona de soporte a la media y después yo también vigilaría esta doble directriz alcista que viene uniendo mínimos. Respecto al Russell 2000, volvemos a decir una semana más que el nivel clave para medio y largo plazo serían los 2033-2034 puntos, porque en caso de superar esta zona estaría activando una gran estructura de doble triple suelo. De momento en el corto plazo ha activado una estructura más pequeñita, sería este rectángulo con objetivo hacia los 1940 puntos aproximadamente. Tendríamos un primer nivel de soporte de corto plazo en los 1876, después en la zona de la media y en niveles de 1703 puntos. Para medio y largo plazo el soporte clave estaría en la zona de los 1644. Nos vamos a ver la situación de Europa empezando por el DAX. Un DAX que esta semana habría superado intradía el nivel de resistencia que marcábamos de los 16.330. Ha marcado por tanto nuevos máximos de la historia, está en tendencia alcista y mientras no pierda la directriz alcista no daría una primera señal de debilidad, pero sobre todo el nivel clave de corto plazo estaría en la zona de los 15.660. En esta zona, pivote que antes era resistencia y aquí ya funcionó de soporte. Después para medio y largo plazo, un nivel importante estaría en la zona de los 14.450. Si nos vamos al Eurostoxx, aquí en este caso en semanas anteriores habíamos avisado que técnicamente tendría activado una pequeña estructura de doble techo, pero la media de 200 sesiones en diario está en fase ascendente y bueno, entrar por este tipo de estructuras con la media en contra es un tanto peligroso. Ahora, el objetivo todavía está activado y mientras no se supere en la zona de los 4.419 no habría que dar por terminada esta estructura. Por tanto, zona de resistencia importante, 4.419, primera zona de soporte a la media y niveles de 4.212. Soporte importante para largo plazo en el entorno de los 3.980 puntos. IBEX, índice español. Bueno, pues aquí pasaría un poquito como el DAX, no por haber llegado a máximos de la historia, pero sí por haber intentado superar la resistencia clave de corto plazo de los 9.534, fue capaz de superar la intradía, sin embargo cerró por debajo de la misma. Tendría un primer nivel de soporte en la directriz alcista principal, zona de la media 8.966 y ya para largo plazo nivel clave en la zona de los 8.500 puntos. Si nos vamos al CAC, índice francés, aquí hemos perdido la directriz alcista principal, pero decíamos que la media de 200 sesiones era una zona de soporte importante de corto plazo y desde aquí ha venido este último rebote. Tendría primera zona de resistencia, esta pequeña directriz que viene uniendo máximos, los 7.530 y los 7.582. Zona de soporte clave de largo plazo, esta zona sombreada amarilla, en el entorno de los 6.792, un entorno donde vino este último fuerte rebote. Nos vamos al MIB, índice italiano, que esta semana ha superado la resistencia de la directriz que venía uniendo máximos. Fíjate el buen apoyo que tuvo en la media de 200 sesiones, desde aquí viene este último rebote y ahora tendría siguiente zona de resistencia los 28.110, una zona que coincide con los máximos del año pasado. Aquí el nivel clave sería la zona de los 24.730 puntos. Esta semana como novedad
novedad vamos a analizar el Hang-Seng, un Hang-Seng que se encuentra rebotando desde una zona pivote importante, esta zona sombreada. A corto plazo ha dado una nueva señal de mejoría tras superar la directriz bajista que venía uniendo estos máximos, y para largo plazo el nivel estaría bastante claro a superar. Sería esta zona sombreada amarilla en el entorno de los 22.700, 22.770. En caso de superar esta zona estaría activando un segundo gran impulso alcista, e incluso aquí podríamos hablar de una especie de hombro, cabeza, hombro invertido, en caso de superar esta zona de resistencia. Respecto al VIX, índice de volatilidad, podríamos marcar aquí una primera zona de soporte en el entorno de los 12,75 y una primera zona de resistencia en el entorno de los 16,50. La media de 200 sesiones sigue en fase descendente. Esta también sería una zona de resistencia a vigilar junto a niveles de 21,46. Nos vamos ahora al apartado de acciones. Vamos a empezar por una compañía que me habéis pedido, como es Adobe, una compañía que ha presentado resultados esta semana, la verdad, bastante positivos, pero que técnicamente ya había dado señales de mejoría. Aquí primero activando una pequeñísima estructura de doble suelo y después sobre todo superando la directriz negra que venía uniendo estos máximos. A partir de ahí rebote fuerte del precio. Algo parece que solía el mercado, ¿no? Algo parece que los resultados no iban a ser malos y bueno, una vez que se publican resultados, pues ahora lo más normal desde zonas de sobrecompra importantes que venga algún tipo de consolidación. Tiene zona de resistencia en la zona de los 520. La vela del viernes no es demasiado positiva, fíjate que abre aquí arriba y cierra prácticamente en mínimos del día. Tendría primera zona de soporte importante en este hueco alcista, esta zona sombreada amarilla, y después ya la media de 200 sesiones queda bastante lejos. Por tanto, acción bastante interesante, acción con buenos resultados, pero técnicamente aquí arriba quizás no sea el mejor timing de compra. Ahora, si viene algún tipo de consolidación, pues sería la típica acción para vigilar. Nos vamos a la siguiente, American Express, una compañía que después de este último rebote ha llegado a la primera zona de resistencia importante, a la directriz bajista principal. En caso de superarla, la siguiente zona estaría en el entorno de los 182,15. Primera zona de soporte de la media, los 146,27 y los 130,20. Si reducimos el zoom para ver la tendencia de largo plazo, vemos que el movimiento de los últimos años se podría enmarcar en una especie de canal ascendente. Bueno, aquí quizás lo más claro sería el soporte de la directriz que viene uniendo mínimos, la paralela estaría quizás bastante forzada, pero bueno, tendencia en los últimos meses bastante lateral, daría una primera señal positiva en caso de superar la directriz bajista principal y ya en caso de superar los 182,15 quedaría el camino abierto para ir a testear la zona de máximos históricos. Nos vamos a la siguiente acción que me habéis pedido, Arthur Gallagher, que en el largo plazo se podría enmarcar esta última gran subida dentro de un canal ascendente dibujado en color negro, y si empleamos el zoom podemos ver soportes y resistencias. Zona de resistencia los 219,23, zona de soporte los 198,50, la zona de la media, la directriz alcista principal y niveles de 174,45. Siguiente acción, Barrick Gold, una compañía cuyo precio está bastante encajonado. Por la parte alta tendría zona de resistencia en esta doble directriz que viene uniendo máximos, por la parte baja tendría zona de soporte en la directriz que une mínimos y en esta zona sombreada en el entorno de los $12,90. En el corto plazo dio una pequeña señal negativa tras perder esta zona de mínimos y a partir de ahí caídas. Ahora tendría la siguiente zona de soporte de cortísimo plazo en el entorno de los 15,50. Nos vamos a la siguiente acción, en este caso del mercado francés, no sé cómo se pronuncia, o bueno, como sea. El ticker sería FGR y en este caso vamos a ver un gráfico semanal. Aquí tenemos el gráfico, una acción que por lo que vemos tiene habitualmente grandes altibajos. Fíjate que aquí estaba cotizando a niveles de 82 y llegó a cotizar a niveles de 11. Caídas muy importantes. Después con el coronavirus cotizaba a 101 y llegó a cotizar a 40. Aunque bueno, estas caídas ya son un poquito más entendibles con la situación general que había en el mercado. Y ahora, ¿qué niveles a tener en cuenta? Bueno, pues ahora está realizando máximos y mínimos crecientes, tendría zona de resistencia en esta directriz que viene uniendo máximos, zona de soporte importante, esta zona sombreada amarilla, zona que antes era resistencia y aquí funcionó de soporte.
Estamos hablando de niveles en el entorno de los 91,20 aproximadamente. También podría encontrar soporte en la directriz alcista principal. De momento tendencia alcista, precaución si pierde estos mínimos. Y es que si pierde estos mínimos estaría activando una especie de divergencia bajista y quizás en este escenario pudiéramos ver más caídas. Nos vamos a la siguiente acción, Steel Lauder. Vamos a ver primero el gráfico semanal. Fíjate la vela que nos ha dejado esta semana, una vela bastante potente, una vela envolvente. Veremos si tiene continuidad en las próximas semanas. Si nos vamos a un gráfico diario vemos que tendría soporte en estos huecos alcistas que fue dejando en el camino y en niveles de 175,05. Tendría zona de resistencia en este importante hueco bajista y en la zona de la media de 200 sesiones que está en fase descendente. Mejoraría su aspecto técnico de largo plazo en caso de superar esta zona de resistencia de los 282,85 dólares. Se trata de una acción interesante a nivel fundamental, pero que técnicamente no lo viene haciendo demasiado bien. Veremos si a raíz de la vela semanal es capaz de tener algún tipo de reestructuración alcista. Yo de momento tendría precaución debido sobre todo a este gran hueco bajista. Nos vamos a la siguiente acción, Lantheus Holdings, que aquí abajo había dado una señal muy importante de mejoría tras dejar este gran hueco alcista y a partir de ahí vinieron estas subidas. Aquí podríamos marcar un posible objetivo por segundo impulso alcista hacia niveles de 124,20 aproximadamente, aunque aquí en zona de máximos ha realizado una pequeña figura de distribución, una especie de doble techo, marcando resistencia en el entorno de los 100,85. Tiene primera zona de soporte los 81,28, una zona donde se apoyó esta semana. La media de 200 sesiones sigue en fase ascendente, pero en caso de perder la zona de los 81,28 tendría precaución. Nos vamos a la siguiente, NIO, que dio una pequeña señal de mejoría de corto plazo tras superar la directriz dibujada en color negro y tras superar este pequeño máximo de corto plazo. Ahora, aquí lo que dije un poco en vídeos anteriores, se trata de una compañía que va a tener bastantes obstáculos importantes por el camino. El primero, la zona de la media de 200 sesiones que continúa en fase descendente. El siguiente, esta zona sombreada amarilla, que aquí fue soporte y aquí ya te funcionó de resistencia. Técnicamente sí es cierto que pudiéramos hablar de una especie de cuña descendente rota al alza con objetivo hacia la zona de los 12. También es cierto que las caídas han sido muy importantes y que en algún momento quizás pudiera venir un rebote, pero yo al menos personalmente no me siento muy cómodo operando con la media de 200 sesiones en contra. Nos vamos a la siguiente acción. En este caso volvemos al mercado francés, ST Microelectronics, una compañía donde si vemos el gráfico con poco zoom vemos que ha tenido un buen comportamiento histórico y ahora si ampliamos el zoom podemos ver primeras zonas de soportes y resistencias. Primera zona de soporte, la zona de la media y después la doble directriz que viene uniendo mínimos. Además también estos últimos mínimos de los 37,25. Zona de resistencia en los 49,13 y en la doble directriz que viene uniendo máximos. Fíjate que esta zona sombreada amarilla, esta zona pivote podría ser una zona importante de soporte. De hecho aquí funciona de soporte, una vez roto funciona de resistencia, aquí de nuevo de soporte, aquí de nuevo de resistencia y bueno, sería una posible zona a vigilar, zona de los 41,70 aproximadamente. Nos vamos a la siguiente acción, en este caso vamos a la bolsa noruega, Storskogen o algo así, ya sabes que la pronunciación no es lo mío y menos a las 6:15 de la mañana que estoy grabando este vídeo. Bueno, pues aquí tenemos el gráfico, un gráfico con fortísimas caídas. Ahora si ampliamos el zoom vemos que a corto plazo habría hecho una especie de suelo, aquí en la zona de los 6,64 y aquí la clave va a ser el comportamiento del precio en la media de 200 sesiones. Sería muy importante que la media funcionase de soporte. No ha sido positivo perder este mínimo, de hecho podríamos hablar de una especie de doble techo, zona de resistencia los 13,25, por lo que a pesar de superar la directriz y a pesar de superar este máximo, yo le exigiría que la media, aquí el precio diese algún tipo de señal alcista. Nos vamos a la siguiente, en este caso de la bolsa suiza, Transocean. Habéis sido bastante internacionales con las peticiones de esta semana y bueno, aquí tendríamos el gráfico con un poco zoom, un gráfico con fortísimas caídas y si empleamos el zoom podemos ver zonas de soportes y resistencias. Zona de resistencia importante, esta zona sombreada amarilla, donde aquí ya se frenó el precio, en el entorno de los 7,74. Zona de soporte, pues esta otra zona sombreada amarilla entre los 5,12 y 5,50. Ya en caso de perder esta zona, la siguiente estaría en la doble directriz que viene uniendo mínimos. En caso de superar la zona de resistencia de los 7,74, pues ya la siguiente zona sería la directriz que viene uniendo máximos. Nos vamos a la siguiente, otra compañía que ha caído una barbaridad, Upstart, aunque aquí en el corto plazo sí ha dado señales positivas. ¿Cuál fue la primera señal positiva?
este hueco alcista. Además, ha dejado atrás la zona de la media de 200 sesiones e incluso podríamos hablar de un objetivo por doble suelo hacia la zona de los 39,85 aproximadamente. Ya estaría bastante cerca de cumplirlo. Aquí arriba obviamente no es momento de entrar porque no tiene soportes cercanos. Como resistencias podríamos encontrar los 41,80, los 54,80 y este gran hueco bajista. Zona de soporte la zona de la media, el hueco alcista y niveles de 11,95. Nos vamos a ver la situación de Visa, compañía que obviamente en el largo plazo lo ha hecho muy bien, pero que en los últimos meses está teniendo un comportamiento lateral. Tiene zona de resistencia en los 235,57. En caso de superar esta zona, lo más probable sería ir a testear la zona de máximos históricos en el entorno de los 248,43. Tiene zona de soporte la media, los 216,14 y sobre todo los 208,76. Soporte importante de largo plazo, la directriz alcista principal y niveles de 173,14. Nos vamos a Zalando, una compañía que a nivel fundamental no es que me guste mucho y que técnicamente pues tampoco es que sea demasiado maravilla. Tiene una zona de resistencia importante en la directriz bajista principal y en niveles de 45,81. Zona de soporte los 19,18. Fíjate que aquí en primera instancia la media funcionó de soporte, pero el rebote se murió en la zona de la resistencia de la directriz bajista principal. Veremos si en algún momento la media deja de ser resistencia y definitivamente se gira al alza y empieza a funcionar de soporte. Mientras eso no ocurra, yo tendría precaución. Nos vamos a la siguiente, Zoom, una compañía que había crecido muchísimo a raíz del fenómeno de la pandemia, donde todos estábamos en casa, aunque a partir de este crecimiento pues las valoraciones a nivel fundamental eran bastante ridículas, se estaba cotizando a múltiplos desorbitados. Bueno, a partir de ahí, una vez que se acaba la moda, pues vienen las correcciones bastante importantes. Y ahora si ampliamos el zoom, nunca mejor dicho, vemos que el precio lleva varios ataques a la media de 200 sesiones. Yo creo que si supera la directriz dibujada en color negro pudiéramos ver quizás un rebote a la zona sombreada amarilla, zona de los 83,80 aproximadamente. Tendría zona de soporte la zona entre los 60,45 y 61 dólares, además de esta directriz que viene uniendo mínimos. De momento tendencia bajista de medio, largo, corto plazo, daría una primera señal positiva en caso de superar esta directriz que viene uniendo máximos y en caso de dejar la media de 200 sesiones atrás. Respecto al euro dólar tenemos aquí el gráfico donde hemos tenido desde la zona de la media de 200 sesiones que decíamos que era soporte este último rebote, tendría zona de resistencia en los 1.1094 y zona de soporte, lo dicho, la zona de la media y después muy importante la zona entre los 1.0490 1.0510. Respecto al oro hemos perdido la directriz alcista principal, aunque la vela del jueves sobre la media de 200 sesiones pues no es del todo negativa, una vela con sombra inferior alargada. Daría ahora una primera señal positiva en caso de superar la zona de los 1986. Primera zona de soporte los 1924 en la zona de la media y ya para medio plazo niveles de 1803. Respecto a la plata, la zona de la media ha funcionado de nuevo como zona de soporte, desde aquí vino el rebote del jueves y ahora tendría zona de resistencia, esta zona sombreada amarilla que ya comentábamos en vídeos anteriores, es decir, zona entre los 24,50 y 24,70. Respecto al petróleo Brent, yo empezaría a vigilar esta estructura de rectángulo, veremos por dónde rompe, tendría zona de resistencia en los 78,67, zona de soporte en los 71,34 y en los 70,11. En caso de superar la parte alta de este canal, activaría objetivo alcista, pero tendría bastantes resistencias por el camino. La zona de la media de 200 sesiones que está en fase descendente, la directriz azul que viene uniendo máximos y después ya niveles de 89,31. Suscríbete al canal si te ha gustado este vídeo y no te olvides de activar la campana para no perderte ningún contenido. Un saludo, mucha precaución y buenas inversiones.